3 incidentes graves son los que han reflejado los medios de comunicación, pero ha habido en el último mes 18. Por tanto, la absoluta indignación de este Gobierno, de ahí que o bien hoy o mañana saldrá una carta de queja del propio presidente de la Junta de Extremadura a los responsables de Renfe, solicitando una reunión urgente donde debamos abordar la que entendemos es una situación urgente. Y es que no podemos tener un tren que se nos cae a cacho, para que nos entienda todo el mundo. Por tanto, la absoluta indignación que entendemos que es del conjunto de la sociedad y que, por supuesto, también es de este Gobierno. Por eso, el envío de esa carta de queja y la solicitud de una reunión urgente. El próximo lunes, tendrá una reunión en Madrid la consejera competente en materia de transporte, que es la consejera García Bernal, y la reunión es la constitución de la Comisión Técnica del Pacto por el Ferrocarril en Extremadura con los representantes de Adif. Es decir, vamos a seguir manteniendo todo lo que hemos escrito con la sociedad, con los agentes sociales y económicos y con los grupos parlamentarios respecto del Pacto por el Ferrocarril, y una de las cuestiones que escribimos en la última reunión que tuvo lugar aquí, donde vino el ministro, es la necesidad de constituir una comisión técnica en Madrid, y esa se constituye el lunes. Y para estos problemas, les digo, 18 en el último mes, aunque 3 evidentemente son los más graves y los que los medios de comunicación han recogido muy bien, vamos a remitir una carta en el día de hoy de queja y de petición de reunión urgente a los responsables de Renfe, porque no podemos sostener una situación que nos parece indignante para una tierra como esta y para los ciudadanos de Extremadura que cumplen con sus obligaciones y pagan los impuestos como el resto de los ciudadanos de este país.